Quiero contarles que estoy muy contento, esta semana he estado muy metido con la palabra de Yahweh, muy metido. Y cada vez que estudio más sobre los esenios, el mayor descubrimiento del mundo de los rollos de Qumran, que Yahweh permitió que fuera así, con propósitos mucho más grandes de los que ustedes se puedan imaginar, al escudriñar, al meternos ahí en esos rollos, en esos más de 900 rollos que fueron encontrados, toda la Biblia del Tanaj ahí en el Qumran, escritura de la misma mano de hombres inspirados por el Espíritu Santo que escribieron la palabra y que reforzaron la palabra que nosotros teníamos, embelleciéndola más todavía, con una trascendencia de la Torá y de la voluntad del Padre tremenda, unos hijos de Sadoc que venían descendientes mismos de Melquisedec, rey de justicia. Es realmente sorprendente, es maravilloso cómo el Padre nos ha entregado esta luz, nos ha entregado estas revelaciones que vamos a ir desglosando en esta semana, porque realmente hoy fíjese que se da mucho énfasis en comer sano, se da mucho énfasis en lo que daña tu ADN, en lo que tú hablas, en lo que tú dices. Hoy en internet usted encuentra métodos de hacer gimnasia, caminar, correr, que esta dieta, la dieta del ayuno. Hermano, ¿por qué? Porque sabemos que la gran mayoría de la gente que está muriendo es por las comidas chatarra, es por el carbohidrato y el azúcar. Son dos cosas que realmente están matando la azúcar procesada que tenemos ahora y los carbohidratos realmente están matando a la población mundial. Y eso todos lo saben. Y es por eso que la gente se está yendo por lo sano, está comiendo comida orgánica, trata de comer lo más sano posible, pero mientras estemos viviendo en una ciudad, vamos a estar expuestos a alimentos transgénicos que han sido tocados, manipulados en su semilla, y realmente la manera como quieren reducir a la población de ovejas. Hoy una hermana o un hermano me mandó un video cortito de cómo están descubriendo que las personas que se vacunaron, y no se asuste obviamente porque sabemos que Yahweh nos protege, y también hay fórmulas también para poder descalcificar algo que están calcificando. Hay doctores que están pegando la alarma, que están estudiando el cerebro de gente que ha sido vacunada y se han dado cuenta que han encontrado calcificada la glándula pineal. Hay un paciente que estudió, un doctor famoso, y encontró que su glándula pineal, joven, muy joven la persona, muy joven, 24 años, estaba totalmente calcificada y algunos patrones más en el cerebro. Entonces, por eso que digo nomás, cómo el mundo ahora está más preocupado de hacer gimnasia. Hoy encontramos en internet dietas, encontramos, fíjese que lo que más están saliendo es que el mundo se está volviendo a las hierbas, por ejemplo, la canela, la cúrcuma, y se han dado cuenta que como que hay un renacimiento de volver al original, de volver a las hierbas. ¿Por qué será? Y claro, porque ya la información que tenemos de gente que está muriendo por comida chatarra, los hospitales se llenan, y por eso que mucha gente que tiene parientes, hoy la vesícula, niños a 6 7 años ya tienen ya mala su vesícula, cálculos renales. ¿Cómo es posible eso? Es por el agua embotellada, en el plástico, por ejemplo, que produce bifenol A, que es una molécula que produce cáncer a las mamas, también cáncer, el plástico, y esa agua que es procesada, la misma agua que bebemos, que decimos, un agua que dice sacada de la cordillera de los Andes, pero está procesada, tiene químicos, no un agua natural o un agua por último hervida. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ahora más se habla de una generación de vegetarianos? ¿Por qué eh, hay muchos doctores que están en la línea de la dieta keto, ¿no es cierto?, dicen que no hay que comer azúcar ni carbohidratos? ¿Por qué? Porque les voy a decir una cosa, amados hermanos, les voy a decir una cosa. Toda esta dieta que se supone que porque aquí viene quiero que me entiendan bien esta parte, porque aquí está el meollo de todo. Nuestro ADN, que son células, cada célula de tu cuerpo
tiene un código genético del ADN. Y nosotros hemos visto que los Nephilim, en los tiempos de Enoch, en adelante lo que han querido es dañar el ADN mezclándose, dañándolo, corrompiendo. Eso yo lo enseño en mi libro acá. Si usted ya lo tiene, ya lo ha leído, El regreso de los Nephilim. Ya aquí la corrupción genética. Entonces, al corromper el ADN por diferentes maneras, a través de ¿cómo se puede enfermar el ADN? A través de nuestras mismas emociones afectamos nuestro ADN. Claro que sí. Y esa es como una maldición que se va pasando a la otra generación. ¿Mm? Eh, Emociones, sentimientos, palabras, ¿mm? que van inflamando nuestro cuerpo. Al no conocernos a nosotros mismos, peor todavía, cuando no nos conocemos a nosotros mismos. Conócete a ti mismo. Ese fue el mensaje de Yeshua también. En el Evangelio de Tomás, en el Evangelio de Felipe, que fueron sacados estos evangelios. ¿Por qué? Porque eran peligrosos. Entonces, porque hablaban de la glándula pineal, obviamente. Entonces, vemos que en Levíticos 11, el Padre da una dieta que, si tú le preguntas a un evangélico común y corriente, ¿tú sabes que, le pregunto, ¿tú sabes que Yahweh impuso una dieta de comidas sanas? Y que están ahí en Levítico 11, de comer sanito. ¿Y por qué el hombre empieza en un árbol? ¿Por qué el hombre empieza en un jardín y no empieza en un McDonald's, no empieza en un Burger King? ¿Por qué el hombre fue creado en medio de árboles preciosos? Árboles, hierbas, que son buenas para nuestra salud. ¿Por qué fue creado? ¿Y por qué el hombre empezó ahí? ¿Y por qué al final de los tiempos en la Nueva Jerusalén hay un árbol que su hoja y su fruto eran para la sanidad de las naciones? ¿Por qué? ¿Y por qué dice que fíjese que esto es lo más potente de todo, ¿por qué dice que en el Mar Muerto nos encontramos los rollos, todo eso? Dice Ezequiel que del templo, porque está a 40 kilómetros de Jerusalén, Qumran, más o menos 40, 45 kilómetros. ¿Por qué dice que Ezequiel dice que salen aguas de la Eben Chetillá, que yo ya he predicado eso, que está ahí en el Domo de la Roca, debajo hay una cisterna de agua? Dice que de ahí mismo sale agua y esas aguas empiezan a dar vida, se empiezan a crear árboles con frutas y toda la parte del Mar Muerto va a ser, dice que habían peces, habían árboles. ¿Por qué, hermanos? O sea, reflexionemos un poco en eso, hermano. Reflexionemos un poco en eso. ¿Y por qué digo esto? ¿Y saben por qué lo digo? Porque si usted piensa que los esenios, de donde nace Yeshua, donde fue el maestro de justicia también él en su tiempo, ¿usted cree que Qumran hace 2000 años atrás era un desierto? No. No. Hay evidencia biológica de que donde estaba el asentamiento de la comunidad de Qumran, de los esenios, los sanadores, o los hijos de Sadoc, mejor dicho, los descendientes de Melquisedec, era un vergel, era como un jardín del Edén. Ellos hicieron como los incas en Machu Picchu, para que me entiendan nomás, canales de agua que desafiaban la gravedad. Y los esenios tenían, como también bautizaban, tenían regadíos de agua y al tener agua pura y también el agua la purificaban, tenían vergeles, tenían huertos. Se descubrió que era como un verdadero oasis con plantaciones de todas las hierbas por haber, de todos los frutos vegetales, tenían ellos. Entonces, cuando digo esto, ¿por qué? Porque cuando nosotros más estudiamos, y traigo a colación esto de lo que te estaba hablando, ¿por qué ahora se está dando una tendencia a comer sanito? Claro, porque está muriendo mucha gente, porque el ADN, y esto interrumpí un poco lo que te estaba diciendo, porque son tantas las cosas que te quiero decir que a veces me salto detalles muy importantes. O sea, todo lo que está pasando ahora, las comidas, chatarra, todo lo que estamos viviendo, la música, las frecuencias, sobre todo el tema, hermano, esto es interesante, las frecuencias de músicas están afectando. El ADN es una frecuencia, tiene corriente, tiene electricidad el ADN, son pulsos. Entonces ellos saben cómo manipular el ADN, cómo cómo meternos en su frecuencia, y de ahí manipular el ADN del ser humano.
Por eso es que si no fuera así, entonces ¿por qué los jóvenes tienen tendencia a ciertas clases de música? ¿Por qué la música es tan poderosa que te puede transportar al pasado, al mañana, al presente? Resumiendo, estoy entrando en un tema que voy a estar hablando toda esta semana. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que el propósito del diablo es como los Nephilim, es corromper nuestro ADN para enfermarnos, para esclavizarnos, para que muramos enfermos. Esto lo sabían los esenios, hermano. Yo mientras más estudio los rollos del Mar Muerto, mientras yo más escudriño, me doy cuenta que ellos en forma codificada, el que entraba en un proceso de calificación donde si tú calificabas para poder entrar, no es que llegara todo entraba, no. Tenías que tener discernimiento, tú eras aceptado porque estaba entrando en la mayor escuela de santidad nunca antes vistas en la historia de Israel. Estabas entrando en el Harvard de la escuela de los Melquisedec, cuyo maestro era el mismo descendiente directo de Melquisedec, de la línea del linaje real de Melquisedec. ¿Por qué? Porque el término Melquisedec, sacerdote de justicia del Dios Altísimo, era la imagen de Yahweh. Era un sacerdocio que tenía Adán. Adán fue el primero en tener el sacerdocio de Melquisedec. Y el diablo lo quiso, a través de los años, lo quiso corromper, lo quiso destruir, pero no pudo. Porque Yahweh siempre ha dejado un remanente. Noé, dice que Noé era perfecto. El hijo de Noé, quien adiestró a Abraham, era del sacerdocio de Melquisedec. Abraham por Shen, Can y Jafet. Bueno, Shen, dice los rabinos, que venía cargado con el sacerdocio de Melquisedec. ¿Cuál es la diferencia del sacerdocio de Melquisedec y del sacerdocio arónico? El sacerdocio arónico se hereda por sangre, por familias, pero el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio espiritual, que vendría siendo cuando Adán fue creado, es el sacerdocio que Adán podía brillar su rostro, ese sacerdocio que Adán podía correr, no se cansaba, podía estar en el agua, hermano, 5 horas, era un cuerpo glorificado, hecho a imagen y semejanza. O sea, imagínate, toda la gloria de Yahweh en él. Es cuando Moisés bajó de la montaña y su rostro resplandecía. Ese es el cuerpo que siempre Yahweh ha querido para nosotros. Y el sacerdocio de Melquisedec no es solamente un sacerdocio que era hermoso, lindo, que era reservado. No. Era el propósito, así fue creado Adán. Entonces, como fue creado así, Pablo dice que Yeshua es el postrer Adán. Y Hebreos capítulo 7 habla que Yeshua recibió la unción de Melquisedec de parte de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista recibió la unción de su padre, que era sacerdote del templo. ¿Te das cuenta que todo tiene? Y después Santiago, obviamente, Yeshua le dejó la unción a Santiago, a su hermano de sangre. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Por qué estoy juntando todo esto? Porque resulta que el propósito de Yahweh es que nosotros recibamos ese sacerdocio porque nos pertenece. Lo perdimos, pero lo recuperamos en Yeshua HaMashiach. Por eso que Pedro se le ha revelado, dice Pedro, vosotros sois real sacerdocio. Ahí está, Melquisedec. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Yahweh, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz. Real sacerdocio. Ese es el sacerdocio del linaje real de los hijos de Sadoc en el desierto, en Qumran. Vos que claman en el desierto, preparad el camino de Yahweh. ¿Y quién lo tenía que preparar? Un sacerdocio que no estaba contaminado con el templo. Un sacerdocio donde la pureza de santidad era extrema, donde la pureza estaba en sus comidas, donde la pureza de santidad estaba en su manera de hablar, donde la pureza estaba en su manera de ver las cosas espiritualmente, donde su pureza era en los baños de las bismak, de las misbah que tenían de pureza. ¿Por qué? ¿Por qué se bañaban con agua? Si yo te digo, por ejemplo, ahora que los esenios, y esto no era agua bendita, porque el concepto de agua bendita, ¿de dónde viene? Fue copiado, porque el diablo todo lo copia. El concepto de agua bendita es hebreo totalmente. ¿Por qué? Porque fíjate que ahora
Ellos lo sabían hace 2000 años atrás. Ahora se hizo un experimento en Japón y se le ordenó a un grupo de gente que le hablara a un vaso de agua. Que le hablara, que le dijera puras cosas malas, puras cosas negativas. Vieron la molécula antes y después y se dieron cuenta que el agua se transformó en moléculas que no tenían todas, que no eran iguales, sino que estaban dispersas como bacterias, se transformó las moléculas del agua. Y después le dijeron un experimento que al agua le hablaran cosas lindas, cosas hermosas. Y las moléculas eran todas lindas, todas iguales como gemelas. El cuerpo es 80% agua. Cuando un bebé nace, nace en una bolsa de agua. ¿Por qué? Porque el agua es transmisor de corriente, pero también el agua es transmisor que puede afectar tu ADN. Nuestro cuerpo es agua y el diablo lo sabe. Entonces, imagínate del peso que te estoy hablando. Los esenios no se bañaban solamente por estar limpios, porque se ensuciaron. Sabían que cuando ellos oraban por el agua, cuando ellos bendecían el agua, esa agua se transformaba en un agua de bendición y esa agua tocaba el punto neurálgico más potente del ser humano, el ADN. Ejemplo, por eso que yo te aconsejo que tú leas el evangelio que estaba en Qumran y que es el evangelio de la paz de Yeshua, de los dichos de Jesús cuando Yeshua habla del agua, cuando Yeshua habla de los árboles, cuando habla del aire, cuando habla del sol y da a entender que estos elementos que te estoy hablando no eran solamente en soles, había un ángel gobernando el agua. Había, como la Biblia dice, que el sol, un ángel derramó su copa en el sol. Yeshua da a entender que estos elementos que son parte de la vida del planeta están regidos, comandados por ángeles. Y mira esto que es una revelación que te voy a dar. Fíjate que antes de que las civilizaciones como los incas, y te voy a poner una sola civilización, los mapuches. Los hermanos que tienen descendencia mapuche vienen de un pueblo que en sus comienzos, hermano, escucha bien esto, en sus comienzos, ellos le pedían perdón a la oveja porque le iban a matar para comerla. Tenían un respeto por los árboles. De ahí, por ejemplo, que el curanto de Chiloé, el curanto, que los hermanos chilenos conocen el curanto, ¿por qué se hacía en la tierra? Porque le daban honor, tributo a la tierra. Y esto no es panteísmo, obviamente, no se vaya para ese lado. Ah, eso es panteísmo, nueva era. No, 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 no. Yo le estoy hablando del principio. Pero ¿saben qué? Hay un antes y un después en los mapuches. Y esto consiguen todos los, no solamente en los mapuches, en los incas, en los mayas. Hay un antes y un después. ¿Por qué digo antes y después? Porque en el antes, en el comienzo, ellos eran agradecidos de la tierra y no les faltaba nada. Ellos ofrendaban el maíz, ¿no es cierto? Con la Pachamama, eran agradecidos porque pareciera como que ellos sabían que ellos estaban rigiendo por dioses, por así decirlo, para que me entiendan. Sabían como que cada elemento le pertenecía a un dios específico, que nosotros sabemos que ahora que pueden ser ángeles, como lo dice el Evangelio de la Paz, claro que sí. Porque dice que un ángel movía las aguas y mira, dice la Biblia que en el estanque de Betesda un ángel venía y movía las aguas. No, no era que el ángel venía, porque era el ángel que cuidaba las aguas. ¿Eh? Y se metían y eran sanados. Mira a dónde te quiero llevar. Y te estoy dándote así una pincelada nomás de lo que se viene. ¿Eh? Te estoy dando una pincelada de la revelación que vamos a tener esta semana, que es tremenda. Entonces, el antes era que ellos eran agradecidos y hoy destruimos los árboles, quemamos los árboles. Y sabes tú que yo le estaba comentando a mi nieto, a Yancito, que estábamos ahí compartiendo un rico café con leche, ahí estábamos tomando ahí. Yo le estaba diciendo a Yancito que se descubrió con la tecnología que tenemos ahora, con toda la tecnología que tenemos ahora, se descubrió que los árboles se comunican con sus raíces, con sus tentáculos, con otros árboles. Por ejemplo, cuando un árbol está siendo cortado, él manda un mensaje a la raíz y ésta se la comunica al otro. Cuando un árbol está siendo atacado por insectos que lo están infectando, él manda el mensaje y los otros árboles hacen y crean un repelente para los insectos. ¿Qué tal?
Un árbol cuando hay sequía, que queda marcado en su tronco, saben y se preparan. Un árbol que sabe que está recibiendo el sol y abajo hay sombra porque los otros árboles lo tapan, le manda más nutrientes para que no se seque su raíz. Se descubrió que los árboles se comunican entre ellos cuando algo malo está pasando. Se pasan información. Y de hecho, cuando un árbol está cortado y hicieron un experimento, sufren. O sea, se dieron cuenta que derraman una sustancia como parecida a la que tenemos nosotros del sufrimiento. Imagínate, hermano, es como una familia. Árboles se comunican entre ellos. Y nosotros que de repente le pegamos patadas, pisamos las plantas, no tenemos respeto. Entonces, ¿a qué es lo que voy todo esto? ¿A dónde quiero llegar? Los esenios, hermanos, sabían cómo el ADN y las árboles que Yahweh creó eran para mantener puro nuestro ADN. Ellos no comían para vivir. O sea, perdón, no vivían para comer, comían solamente para vivir. Ellos tenían solamente 2 comidas, mañana y antes de la puesta del sol, y nada más. Y las comidas que tenían eran comidas vivas. Por ejemplo, todo lo que eran cereales, higos secos, poroto, lenteja, todo lo que son vegetales. Ellos tenían sus propias huertas de vegetales. Vegetales, frutas, todo eso, todo lo que es... y nótese que se llegó a la conclusión que el cáncer se alimenta de azúcar, de cosas ácidas. Y lo alcalino, que son las verduras, que son las frutas, ¿no es cierto? Lo alcalino no le gusta el cáncer. Y de hecho el premio Nobel del que sacó el premio Nobel del cáncer, un doctor, no me acuerdo su nombre, él descubrió que el cáncer se alimenta del azúcar, de los carbohidratos, de elementos, comidas ácidas. Pero no le gusta lo alcalino, porque el cáncer se desarrollaba en un ambiente ácido, en un ambiente donde hay azúcar, donde hay carbohidratos. ¿Ah? ¿Y ustedes no lo entienden? ¿Me entienden? Entonces, cuando unimos todo esto, yo me maravillo tanto, mientras más estudio, que ellos cuidaban cada detalle de su comida. Y sabe, Flavio Josefo, el historiador romano, dice que la mayoría vivían 120 años. Pregúntale, por ejemplo, cuánto vivían los incas antes de que entraran en ello la corrupción, porque en todo fue así. Los mapuches, ¿cuánto vivían? Gente que tenía los dientes blancos. Los mapuches, los incas no tenían caries. Su dentadura era hermosa, era blanca, eran gente de altura. ¿Por qué? Porque imagínate, tú conoces la papa. Allá, yo, por ejemplo, en Perú, cuando fui, me dieron a probar el tocus, que era una leche blanca. Y yo dije, me dijeron, hermano, ¿quiere probar el tocus? Y es un líquido blanco, hermano, blanco, blanco. Y yo dije, es leche. Y cuando lo probé, es fuerte. Me dijo, pastor, pero se lo tiene que tomar con la nariz así tapada. ¿Y qué es esto, pastor? Esto es la papa fermentada, la papa hidratada. Cuando la papa se hidrata, los incas sacaban el tocus. Y el tocus, ¿qué es lo que es? Es la penicilina más potente. O sea, que te evita que no te resfríes, te evita que tú no entres en gripe, que no te mueras de una infección de gripe. O sea, que es antibióticos naturales. Y ellos se tomaban un vaso. El chuño, que usted no lo conoce, que es una pasta transparente. ¿De dónde sale el chuño? De la papa. ¿Lo sabe? No. Y el chuño, hermano, es un elemento, pero que te hace un beneficio para el cuerpo. Entonces, todos esos secretos ancestrales se han perdido. Y no se han perdido. ¿Saben por qué? Porque hoy, ¿quién ha reemplazado esas lugares? No puedo decir nombre porque si lo digo ya me bloquearon un canal y también me bloquearon un video donde yo nombré esta palabra. Lo voy a decir de esta manera, ¿ok? Los de mayor edad dentro de los mapuches, dentro de los incas, que después se les llamó brujo y toda esa cosa, eran los que sabían el secreto de las hierbas que sanaban todo el cuerpo. Hierbas específicas para dolor de panza. Entonces ellos no iban al lugar donde usted sabe que venden todos los remedios. No puedo decir el nombre. No iban. Pero hoy estas instituciones
coludidas, venden toda esta clase de cositas. ¿Para qué? Para solamente para mantener o a raya la enfermedad, pero no te la quita. Y hay hierbas medicinales que sí te la quitan. ¿Me entienden? Entonces, la farmacia antigua no es. Ah, dije la palabra. Bueno, estas boticas antiguas, ¿cuáles eran? Eran puras hierbas medicinales que te quitaban de raíz y hacían que el hombre, el cuerpo, se uniera a lo que Yahweh unió. Resumiendo lo que te estoy diciendo, hermano, resumiendo, los esenios tenían un estilo de vida donde la transformación no era solamente espiritual, porque ellos decían que Yahweh dice, cuida tu espíritu, cuida tu alma y cuida tu cuerpo. Nosotros como cristianos cuidamos más el espíritu, sí, alabamos, adoramos, pero la parte del cuerpo, o las comidas, comimos lo que venga, le echamos adentro. Entonces, cuidado, porque si usted es parte de este remanente de Qumran, espiritualmente hablando, obviamente, tenemos que empezar a cambiar nuestros hábitos de comida porque nos están matando. ¿Ok? Un ejemplo, yo hace poco estaba haciendo empanadas chilenas y la hacía lo más sana posible, con harina sin gluten y toda esa cosa. Y descubrí que al ponerle aceite vegetal, hermano, no coma aceite vegetal porque el peor veneno. Descubrí los componentes, el aceite vegetal tiene un componente que para hacerlo transparente viene del petróleo. Para que el aceite tome el color que tiene, le echan un químico que se le echa al petróleo, hermano. Cuidado. Y me di cuenta que cuando yo en la lata, para hornear, ponerla en horno, yo le ponía aceite para que no se pegue la masa y le ponía aceite vegetal. Y después que la ponía al horno, la sacaba, ese aceite se pegaba como una goma y me costaba sacarle y decía, pero si es aceite, ¿cómo el aceite se va a poner así? Y era una goma, hermano, que era hasta difícil de sacarla con elementos desengrasantes, tenía que rasparla con un cuchillo y todavía seguía. Yo decía, y esta cuestión es la que se pega en el estómago. Y ahí descubrí que ese elemento, hermano, es lo peor. Ocupe aceite de oliva o ocupe manteca. Manteca animal, de esa. No, hermano, no fría más. Usted va a un lugar de restaurante y dice, deme empanada frita, deme pescado frito. Y tú sabes que el aceite, una vez que se ocupa, ya no se puede ocupar más. Imagínate esa gente que vende por cantidades. ¿Crees tú que van a botar el aceite 2 litros? ¿Lo van a botarlo? No, ya. ¿Se coció? No. Es una semana o un mes, le van reponiendo, le van reponiendo. Imagínate ese aceite que se va quemando, quemando, quemando y tú te estás comiendo todo ese aceite. Hermanos, tenemos que ser sabios. Somos templos del Espíritu Santo. Y como templos del Espíritu Santo, hermano, no podemos estar comiendo cosas que nos están destruyendo. Ignorancia no anula consecuencias. No porque usted era ignorante y tocó el cable y se lo electrocutó, usted tenía que haber sabido que ese cable corría 3000 voltios. Ignorancia no anula consecuencias. ¿Ok? Es por eso que los esenios, hermano, y termino esta parte con esto, que vamos a estar desarrollando más adelante, los esenios sabían que el ADN tenía que ser guardado. Y sabían que la manera de guardarlo era con su manera de comer, con su manera de ejercitar el cuerpo, con su manera de lo que sale por tu boca, de la manera de cómo en la mañana, por ejemplo, hoy los esenios en la mañana recibían al sol, alabando al Padre por ese día que le estaba dando, pero sabían que el sol producía vitamina D. Hoy la gente toma vitamina D, hermano, porque es una de las más importantes para tu sistema biológico. Y toma vitamina D. No, hermano, usted media hora en el sol tiene vitamina D. Media hora en el sol. Entonces, el árbol que te hablaba, que produce oxígeno para que yo pueda respirar, el aire purifica mis pulmones, hace que yo pueda tener oxígeno. ¿De dónde viene el oxígeno? De los árboles. El Padre en su creación preparó todo eso que hoy el hombre está destruyendo. Entonces, para terminar esta parte, los esenios tenían una dieta perfecta,
rigurosa, y el mismo Flavio Josefo dice que llegaban a vivir 120 años. El mismo Flavio Josefo dice que la puerta de los Esenios, que fue clausurada, vivía ahí Santiago, el hermano de Yeshua. Y solamente por ahí pasaban, ¿por qué? Porque sabían que si entraban por Jerusalén, ellos se contaminaban. Se contaminaban. Y la puerta de los Esenios, dice Flavio Josefo, que por ahí pasaban porque era un lugar que les pertenecía solamente a ellos. Ellos nomás podían pasar por la puerta de los Esenios. ¿Por qué? Porque era un lugar que el camino había sido santificado. Imagínense la santidad llevada a tal extremo, hermano. Y por eso que entiendo, y le doy gracias al Padre por esta revelación que hemos tenido. Por eso que Yeshua, en su infancia, en su juventud, ¿dónde estudió? Estudió en el mejor seminario teológico, donde el more, el maestro que enseñaba, se llamaba el maestro de justicia y era descendiente del linaje real de Melquisedec. ¿Qué tal si tú hubieses estado ahí estudiando y que te digan que tu maestro, tu more, es nada menos que el descendiente de Melquisedec, sacerdocio de justicia, que es un sacerdocio que nos habla de Yeshua, del verdadero sacerdote de Melquisedec, que nos habla del espíritu, de la espiritualidad, que te habla de un sacerdocio santo que no es carnal, que permanece para siempre. ¿Por qué? Porque es el espíritu glorificado, el cuerpo que no va a morir, el cuerpo que se glorifica. ¿Cuánto dicen amén? ¡Aleluya! Es por eso que nuestro ADN está siendo contaminado, porque el lado oscuro de la fuerza sabe que si pueden contaminar el ADN, si pueden calcificar nuestra glándula pineal, nos tienen y somos esclavos de ellos. Hoy hay leches que traen flúor. Hoy la pasta de dientes que tú ocupas, vela, flúor. ¿Y qué hace el flúor? Flúor, Stalin le echaba, los rusos echaban, y Hitler, antes de atacar, en los lagos donde mandaban espías, cuál era el lago de agua que abastecía la ciudad, le ponían grandes cantidades de flúor. ¿Sabe por qué Hitler ganó grandes batallas? Porque el agua que bebían sus enemigos, los países donde Hitler entró, la saturaban primero, antes de entrar, la saturaban con flúor. Y el flúor es un elemento, ¿sabe usted que para matar ratones, tiene un elemento que se llama flúor? Porque el ratón se seca, se tiene que secar. ¿Sabe usted que los manicomios, las pastillas que le dan a los locos tienen un ingrediente de flúor? ¿Te adormece? Yo uso pasta de diente vegetal. Yo no me lavo los dientes con esa famosa que usted cree que te dice ahí, tus dientes blancos, ¿pero qué? Tiene flúor. Tu risa resplandeciente, pero tiene flúor. ¿Qué hablé recién? Que los científicos están descubriendo, los doctores están alarmados. ¿Por qué? Porque están descubriendo que la gente que del bicho 1.19, que en el bicho 1.19, jóvenes de 24 años tienen calcificada, pero de una forma tremenda, la glándula pineal. ¿Por qué? Ahí está, mire. Yo esta pasta, mira lo que es de canela, menta y vegetales. Así se la a los dientes al pastor José Cubillo. Ahí está. Sácale una screen ahí. Canela. Esta es la manera correcta de cuidar su tiempo. No porque lo diga porque yo lo estoy haciendo, sino que esta es la pasta de dientes que tenían los esenios. Machacaban la canela, machacaban la menta y... Ay. Hay tantas cosas, hermanos, que el Padre nos está revelando en esta hora. Por eso es que este avivamiento, hermano, de volver al original, en todo sentido, habla no solamente de la parte del espíritu, sino que volver al original de empezar a comer bien, volver al original de caminar como caminaban los esenios,
subían montañas, bajaban a Jerusalén 40 kilómetros. Yeshua tenía un sistema atlético tremendo. Yeshua caminaba mucho, porque él dice, no tengo dónde recostar su cabeza. Dice, ¿por qué? Porque caminaba para allá, para acá. El estado físico de Yeshua era tremendo. Por eso es que en la cruz él duró tanto. Por eso es que en la cruz habían personas que apenas los torturaban, ya antes de llegar a la cruz ya llegaban todos muertos. Yeshua tuvo una resistencia tremenda por el buen estado físico que tenía. Por eso es que yo estoy maravillado y me siento tan feliz de cómo cuando hablamos de avivamiento, cuando hablamos de retorno a la raíz, es un retorno completo en todo sentido, hermano, en todo sentido. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de comer, cómo nos relacionamos, esta forma de tener nuestra huerta, nuestra casa, de tomar agua limpia, agua linda. Y vamos a empezar con el tema sobre Santiago y Pablo. Y quiero en esta hora, a ver si me da el tiempo, de hablar quién era Pablo. Porque hay un conflicto académico. ¿Quién era Santiago? ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Santiago? El gran problema es que, y antes de decir qué, por favor, antes de decir qué, permítanme orar y permítanme entrar con permiso para dar la palabra de Yahweh. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, porque a todos los que estamos en esta noche nos permites entrar en las cuevas de Qumran, abrir estos rollos y encontrar cómo los hijos de Sadoc se movían de una manera tremenda, poderosa, bajo un conocimiento exacto de todas las cosas. Los esenios también sabían, tenían el calendario de Enoc, sabían lo que estaba pasando en los cielos, eran expertos en descubrir las señales de los cielos, tenían un calendario celestial tremendo. ¡Wow! Ahora entendemos por qué, Yeshua, tú estuviste ahí. Ahora entendemos por qué Juan el Bautista estuvo ahí. Por qué Santiago, el hermano de Yeshua, estuvo ahí. Y por qué Pablo también estuvo ahí. Oh, gracias, Padre. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Qué hermoso es poder estudiar con nuestros hermanos, hermanas de diferentes países que en esta noche están sedientos de tu palabra. Padre, que no vengan a escuchar a un hombre, que escuchen tu Ruach HaKodesh a través de mí, Padre. Y yo no quiero robarte tu gloria porque es tuya, Padre, a mí no me pertenece. Yo simplemente soy un barro en tus manos. Soy un cántaro que quiere que ese cántaro lleve el agua a las naciones. Padre, ayúdanos, Señor, a ser humildes. Ayúdanos, Señor, a que toda vanagloria, todo orgullo ministerial se vaya. Nos conviene menguar para que tú, Yeshua, gobierne nuestra vida. Te amamos y bendecimos tu nombre en esta hora. Abba Kadosh, Papito nuestro. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Amén, amén, amén. ¿Sabía usted que los esenios sabían que la alabanza a Yahweh tenía frecuencias donde los ángeles se movían? ¿Sabía usted que los esenios sabían cuáles eran los salmos que yo esta semana les voy a decir? Que ellos recitaban y cantaban, que hacían huir a demonios. ¿Sabía usted que ellos sanaban con cánticos y salmos de David? Como el Salmo 103, bendice alma mía, Yahweh, y bendiga todo mi ser tu santo nombre.
Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sana todas tus dolencias. ¿Sabe por qué le llamaron los esenios? Porque la palabra esenio del griego es los médicos, los curadores, los sanadores. Ellos entraron a una casa, hablaban con el enfermo y estudiaban primero en qué parte de su ADN el enemigo había entrado. ¿Por dónde? Por eso que Yeshua le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión. Ahí está, sacó información. Y una vez que el doctor, ellos escuchaban al paciente de qué le pasó, cómo le vino, ellos sabían el antídoto. Empezaban con sus cánticos. Y empezaban, hermano, a transformar literalmente el ADN enfermo. Empezaban a reprender esas células donde el enemigo había atacado y empezaban a cantar. Y la casa se llenaba de alabanza y de adoración con salmos a Yahweh. Y lo hacían, Josefo dice que lo hacían con tanta unción que en la casa bajaba la gloria de Yahweh. Y todos los que estaban enfermos en esa casa eran sanados. Y luego le dejaban la dieta kosher, la comida del reino. Le dejaban el menú para comer. Es cuando el doctor te dice, mira, aquí te dejo el menú, no comas esto. Lo mismo, hermano. Cuando llegaron a una casa donde sabían que no había pan, que la estaban pasando mal, nunca más esa casa era pobre. Llegaban ahí y mantenían a la viuda, al huérfano, mantenían esa casa con todo lo que ellos recibían de diezmo, lo usaban para los pobres, lo usaban para las viudas, para los desamparados. Y hay vestigios de esto en los libros de los Hechos, sí quedó un vestigio, porque los libros de los Hechos dice que compartían el pan en sus casas unos con otros, alabando a Dios, y el pueblo no tenía necesidad de nada. Esa es la verdadera iglesia que fue escondida, tapada, anulada, cancelada. Una iglesia donde se amaban los unos a los otros, se cuidaban los unos a los otros, donde se practicaba el amor fraternal, no solamente de palabras, sino con hecho y verdad. Toma, ahí tenés ropa, toma, ahí tenés un dracma. No te va a faltar nada, porque Yahweh es nuestro pastor y nada nos faltará. Por eso que entiendo ahora por qué el Vaticano, después de 50 años que se encontraron los rollos de los muertos, taparon todo esto. Y sobre todo, ¿cómo es posible que la Biblia, en los libros de Hechos, hable del martirio de Esteban y no hable del martirio del hermano de Yeshua, que era sacerdote del templo, que era el obispo de la iglesia de Jerusalén? ¿Cómo es posible que no se hable de cómo murió él? Constantino la hizo muy bien. Constantino filtró palabras de Pablo, cambió palabras de Pablo. Constantino dijo, señores, el Shabbat ya no existe más, vamos a reunirnos en el día del sol invicto, en el día de Osiris, domingo. Y quien quiera guardar el Shabbat se suspende bajo pena de muerte. ¿Qué tal? Nos robaron nuestra herencia, nos quitaron nuestra herencia. Por eso que yo esta semana me la he pesado. Ustedes no tienen ni idea, hermano, de cómo yo paso horas y horas estudiando sobre esto, sobre los esenios, sobre Santiago, el hermano. Al estudiar sobre Santiago, el hermano Yeshua, me ha llevado tantas revelaciones tan hermosas. He llorado, me he emocionado como lo mataron, y de cómo después que lo mataron en el 62, Josefo dice, por la muerte del muro, del gran intercesor de Israel, Yahweh destruyó el templo en el año 70. Judíos dispersos por todo el mundo. ¿Por qué? Porque mataron al último bastión, la unción de Melquisedec, el hermano de Yeshua. Los escritos evangelios dicen que el primero que vio la resurrección de Yeshua no fue María Magdalena, no fue ni Pedro ni Juan, fue Jacobo. El propio hermano de Yeshua fue el que Yeshua se le apareció a él y le entregó la unción de Melquisedec. ¿Por qué no se habla tanto de Santiago? Si la Biblia, en los escritos como Fray Josefo, Epigeo, historiadores, hablan maravillas de él, que el pueblo lo amaba,
que entraba hasta el lugar santísimo y que los saduceos y fariseos le tenían un tremendo temor y respeto porque se la pasaba orando y clamando en el templo, vivía en el templo orando, clamando, que sus piernas, sus rodillas eran de camellos de tanto que oraba. ¿Cómo murió? ¿Sabe usted cómo murió? ¿Sabe usted que era el líder de la comunidad de los nazarenos? ¿Sabe usted que la palabra nazareno viene de Nezer, que quiere decir los guardianes del pacto? Que no tiene nada que ver que nació en Nazaret. Era una comunidad donde los esenios le pasaron la unción a los nazarenos en Jerusalén. Hay una gran controversia que tenemos que ver en esta noche antes de meternos en todo lo que es Santiago, Pablo, y quiero empezar con Pablo. Porque fíjense ustedes que en uno de los rollos encontrados en Qumrán, el maestro de justicia habla de un impostor. Habla de un hombre que estuvo en la comunidad y se volvió en contra de ellos. Y Robert Eichmann, Jim Tabor, en sus excelentes tesis arqueológicas, dicen que según la fecha de los escritos del rollo Mar Muerto, que el único que podría ser el impostor, el hablador de mentiras, es Pablo. ¿Qué argumentos dicen ellos que implican a Pablo que podría ser el impostor o el que suavizó la ley, diciendo que la ley te mata, que la ley es maldición, que nadie te juzgue en comida, ni en Shabbat, ni nada? Entonces como que nace un Pablo que está en contra de los mismos esenios. Parece que se levanta un Pablo que suaviza la ley y que es acusado, como dice Santiago, el mismo Santiago, el hermano de Jesús, lo frena y le dice: te están acusando de que tú estás sacando a los hermanos que guardan la ley a que no la guarden. Y Santiago, el hermano de Yeshua, le dice: si no es así, entonces hace voto de nazareato. Y Pablo hace voto de nazareato. Entonces, en la académica de eruditos hay una polémica que algunos dicen que Pablo sí cumple los requisitos para que sea el impostor, dado a cómo él suaviza la ley y como que no la guardara a rajatabla como la guardaba Santiago, el hermano de Jesús, primer obispo, según Hechos 16, de la iglesia en Jerusalén. Robert Eichmann dice que también en Romanos Pablo le habla a sus parientes herodianos, que como que pertenecía a la familia de Herodes. Robert Eichmann da ese punto. También se dice que por qué Pablo solamente nombra como columnas a Santiago y no habla más de Santiago. Él recibió una revelación directa a Yeshua y Pablo solamente dice de Santiago y Pedro que eran columnas y nada más. Entonces es un debate académico que es fuerte, porque nos da a entender que el mismo maestro de justicia, que era Santiago, que también fue Juan el Bautista y que también fue Yeshua en sus respectivos tiempos, el impostor, el apóstata que salió entre ellos, llevaba la mentira a los seguidores de Yeshua. Yo meditando en esto, hermano, porque la evidencia es dura. Robert Eichmann, gracias a él, nosotros podemos saber qué dice el rollo Mar Muerto, porque Robert Eichmann, que gracias a él, por el escándalo de los rollos que hubo, que el Vaticano lo escondió por 50 años y no sacó información, daba poquito, hizo que Israel y varias naciones reclamaran por qué no se daban a conocer los rollos Mar Muerto. Y la biblioteca en California, donde están los primeros rollos encontrados, de la cueva 1, 7 rollos, del profeta Isaías, la regla de la comunidad, el libro de la guerra,
2 libros del profeta Isaías enterito, Pechar de Habacuc, comentarios de Habacuc, y gracias a él se sacó imágenes de los rollos y bases a las fotografías se pudieron saber qué decían los rollos. Entonces Robert Eichmann es una eminencia y escribió un libro diciendo Santiago, el hermano de Jesús. Y ahí Robert Eichmann dice que Santiago, el hermano de Yeshua, era mucho más importante de lo que muchos creen. ¿Por qué? Porque Santiago era reconocido como el verdadero sacerdote de Jerusalén y que guardaba los evangelios de Hebreo, que lo quitaron, que tenía el evangelio de Felipe, que tenía el evangelio de Tomás, es decir, la comunidad nazarena tenía los verdaderos evangelios que en el concilio de Nicea Constantino los sacó, los eliminó. O sea, los nazarenos manejaban el verdadero canon. Y yo meditando en esto, hermano, quedé confundido. Entonces, ¿por qué Pablo hizo el voto de nazareato? ¿Por qué? Si hizo un voto de nazareato, tenía que regirse bajo, porque al hacer un voto de nazareato tenías que guardar la ley, pero a rajatabla. O sea, que todo lo que predicaban los esenios, Santiago y la Torá, Pablo lo tenía. Por eso es que el nazareato era no tomar alcohol, guardar la Torá, pero a rajatabla, mantenerse el pelo largo, porque a través del pelo, bueno, ahí hay otra cosa también. Sansón con el ¿por qué? No tengo tiempo para explicar eso, tiene una razón que son las antenas del cuerpo, que son las antenas de nuestro ADN. No tengo tiempo para hablarte de eso, te lo voy a hablar más adelante. Entonces, oré al Padre y sinceramente oré al Padre esta semana, le dije, Padre, enséñame el propósito acá, porque yo no quiero caer en confusión, de que si Pablo era el impostor o no impostor. Y el Padre me responde, y el Padre me empieza a mostrar algo que quizás Robert Eichmann no lo vio, que quizás Jim Tower tampoco lo vio, y que muchos quizás, o algunos lo han visto, no sé, pero que el Padre me lo mostró a mí de una manera que me hicieron salir lágrimas y pude entender quién realmente era Pablo de Tarso. Que si realmente era el impostor o no era el impostor. El texto que me abrió los ojos fue Romanos 9:3. Que según la versión de Reina Valera dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne y por amor a Israel. Ese es lo que está diciendo, porque Pablo, él mismo dice en sus cartas que va a ser mal interpretado. Pedro dice también que hablaba palabras muy reveladoras, difícil de entender. ¿Era Pablo un impostor? ¿O se hizo un impostor por amor a Israel y por amor a los gentiles? Porque al decir yo deseara yo mismo ser anatema. ¿Por qué? Porque Pablo se sacrificó a sí mismo. ¿Qué significa realmente anatema? En el mundo hebreo y en el contexto bíblico, anatema no es simplemente maldito, como se entiende en español moderno. Tiene 3 raíces fundamentales. En el hebreo bíblico, jerem significa algo consagrado totalmente a Dios o algo entregado por completo al juicio sin posibilidad de rescate. Ejemplos: Jericó fue herén, totalmente entregada a Dios. Un objeto consagrado podía ser destruido o apartado totalmente. No es un insulto, es una entrega total y absoluta. O sea, habla de una entrega total, absoluta por la causa. En el pensamiento del segundo templo, el contexto de Pablo sería, para un judío del siglo I, decir me hago anatema significaba estoy dispuesto a ser separado del favor, del reconocimiento, del privilegio, con tal de que mi pueblo sea restaurado.
Esto es el lenguaje de intercesión extrema, no de condenación eterna. El paralelismo con Moisés, clave hebrea. Pablo no habla desde la teología griega, sino desde la tradición de Moisés, Éxodo 32. Ahora pues, si perdonas su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito, dijo Moisés a Dios. Moisés dijo lo mismo que Pablo siglos antes. Ambos dicen, si mi pueblo puede vivir, estoy dispuesto a ser borrado. Esto no es blasfemia, esto es amor sacerdotal de intercesión llevada al extremo por Israel. El corazón de Pablo, un intercesor sacerdotal. Pablo está hablando como un Cohen, no como un teólogo griego. Entiende que Israel fue apartado, Romanos 9:11. Israel tropezó, pero no cayó para siempre. Y que la restauración de Israel traerá vida al mundo. Por eso dice algo radical. Yo estaría dispuesto a ser separado del Mesías. Y esto significa que Israel vuelva. No porque pueda realmente separarse de él. Sabe que eso es imposible, sino para expresar profundo dolor y del amor redentor. En su declaración literal o hiperbólica, desde la hermenéutica hebrea, es un hipérbole profética, no es una declaración doctrinal. Pablo no cree que pueda perder su salvación, sino que usa el lenguaje de los profetas, Jeremías llorando por Judá, Moisés intercediendo por el pueblo, Isaías diciendo, heme aquí, envíame a mí. En el lenguaje del sacrificio vicario emocional, no de una doctrina de condenación. ¿Por qué decimos esto? Porque, y aquí viene la revelación que el Padre me da, hermano, y atención con esto. Le vamos a contestar a Robert Eichmann y le vamos a contestar a Jim Tabor, eruditos, académicos, que expresaron que Pablo podía ser el impostor. Y aquí se viene grande esto. Atención con esto. Si fuera así, Pablo fue el que más amó a Yeshua. ¿Usted cree que el diablo ama a Yeshua si es un impostor? No, lo odia. No lo resiste. En la presencia de Yeshua huyen los demonios. Pablo dice, lo he perdido todo por amor a Yeshua. Me he hecho siervo de siervos con tal de conocerle a él. Pablo cumple la profecía de Daniel, donde Daniel, en la 70 semana de Daniel, hay una visión que Dios le da a Daniel por el pueblo hasta que sean restauradas todas las cosas. Y en la visión de Daniel hay una pausa. Entre la semana 69 y la última semana 70 hay algo que no estaba escrito, que el mismo Pablo lo dice. Hay algo que no estaba en la 70 semana de Daniel, porque a Daniel se le fue entregado el rollo para que lo abriera, pero el que lo abre es Yeshua para el fin de los tiempos. A Daniel no se le fue entregada toda la visión. A quien se le entregó toda la visión fue a Juan en la isla de Patmos. Y ese periodo para que entraran los gentiles se le encomendó a Pablo. ¿Saben por qué Pablo se hizo el impostor o suavizó, por así decirlo, la Torá? De alguna manera, para que me puedan entender, porque lo voy a aclarar más adelante. Es porque si él sabía que si seguía la tradición hebrea al pie de la letra, el pueblo de Israel iba a desaparecer por completo. El mismo Pablo dice, para que el tiempo de los gentiles se cumpla. A Pablo se le encomendó llevar el evangelio en la fe de Yeshua. A Pablo se le encomendó llevar esto no para que muriera en Israel, porque le vinieron dos persecuciones tremendas. En el año 66 los romanos invadieron Jerusalén, y la otra que fue más grande fue en el año 133 en la revolución de Bar Kokhba, donde se levantan, escuche bien, se levantan todas las comunidades en contra de Roma, y Roma manda a sus mejores generales y ahí lo destruyen todo y prohíbe el Shabbat y todo lo que tenía olor a judío. Por ejemplo, en el año 33, en el año 66, por ahí, el muro de Adriano, el muro de los lamentos, ¿quién lo puso ahí?
Fue tanto el odio que el emperador romano Adriano tuvo contra los judíos que le cambió el nombre a Jerusalén cuando los saqueó, cuando los mató a todos, y le puso Capitolina Palestina, porque sabían que los peores enemigos de Israel eran los descendientes de los palestinos, que eran los idumeos, que eran los amorreos, todos eran de la tierra de Palestina. Entonces le puso Capitolina Palestina, porque sabía que eran los enemigos aférrimos de Israel. Por eso el tema de Palestina. Les quitó el Shabbat, todo. Murieron más de 1 millón de judíos en esa rebelión. Y la última fue la rebelión de Bar Kokhba, 133, donde ahí los judíos son esparcidos por todo el mundo. Pero antes de esa, ya había venido ya la destrucción del templo. Entonces Pablo sabía que si él no hacía algo por los gentiles, el mensaje de Yeshua iba a quedar muerto en Jerusalén. Es por eso que por amor a Yeshua él se hace judío al judío, que por amor a Yeshua él se hace griego al griego. Y el mensaje no fue el mensaje de Santiago que se dedicó a Jerusalén, por así decirlo. Su mensaje traspasa fronteras. Él mismo tiene que ser mordido por serpientes. Él mismo murió en Listra y el Padre lo hizo volver nuevamente. La Biblia dice que el Espíritu Santo le hablaba a Pablo, no entres ahí. Tenía una relación directa con el Ruach HaKodesh. Y él mismo muere decapitado en Roma por ese amor que lo amó hasta el final, que es Yeshua HaMashiach. Y que cuando habla que ya no estamos bajo la ley, nos está refiriendo a la ley de la Torá, que es instrucción. Ya no estamos bajo la ley, está diciendo que no estamos bajo la ley jurídica que los mismos rabinos le llamaban el Talmud o la tradición de los ancianos, que eran 6.000 leyes que le habían agregado a la Torá, al Antiguo Testamento. Y Pablo se refería a esa ley. Cuando Pablo dice que nadie te juega ni en comida, ni en días, ¿saben por qué? Porque era al revés. Los gnósticos juzgaban a los judíos porque guardaban el Shabbat. Y Pablo le habla a ellos. ¿Se da cuenta cómo Pablo fue mal interpretado? Si no hubiese sido por Pablo, el mensaje, repito, hubiese quedado en Jerusalén. Por eso que esta parte que hemos leído, me hago anatema, es como, no importa que me llamen el impostor. Y si me hice el impostor, fue por amor a Yeshua HaMashiach, por cual lo he perdido todo. Veamos esto. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición, cátara, de la ley, hecho por nosotros maldición. Pablo no puede salvar a Israel, pero Cristo sí pudo. Pablo lo sabe y su clamor refleja el corazón del Mesías. Lo que Pablo revela no es doctrina fría, sino el costo del verdadero amor espiritual por su pueblo. Amar al pueblo aunque te rechace. Cargar el dolor ajeno. Interceder aunque te acusen. Seguir amando aunque no te entiendan. Este es el nivel del remanente. ¿Cuántos dicen amén? El punto central, ¿fue Pablo entonces un impostor que los mismos esenios hablaban? En el siglo I había 2 misiones legítimas, pero tensas. La comunidad de Jerusalén, Kefash, Yohanan, totalmente judía, fiel a la Torá, vivía según la halajá, esperaba la restauración de Israel. La misión paulina era los gentiles, fuera del marco del templo, en contexto greco-romano, donde imponer la Torá completa habría sido una barrera insalvable. Pablo no predica contra la ley, sino sin imponerla como condición de entrada. Sin imponerla como condición de entrada. Esto es clave, el punto donde nace la sospecha. Cuando Pablo dice cosas como el hombre no es justificado por las obras de la ley, muchos lo interpretan como
antinomismo. Pero en hebreo, obras de la ley es mahashei, a Torah. Es una expresión técnica presente en Qumran que se refiere a las interpretaciones sectarias de la ley, no a la Torah en sí. Es decir, que si tú, ejemplo, no te circuncidas, no puedes ser un hijo de Dios. Entonces Pablo dice que la verdadera circuncisión es la circuncisión del corazón. Ahí está, ¿ves? No imponer el solo hecho que yo soy judío por salvación. Pablo no rechaza la Torá, rechaza la identidad étnica como requisito de salvación. ¿Lo entiendes? Esto lo pone en tensión directa con Jerusalén. Entonces, ¿era Pablo un impostor? Desde la lectura que estamos viendo y que muchos estudiosos serios consideran, no era un impostor malicioso, era un mediador radical. Asumió el costo de ser malinterpretado por amor a Israel y por amor a la extensión del evangelio a las naciones. Pablo aceptó cargar la acusación, incluso con la impresión, porque su visión era escatológica. Si Israel cae, el mundo entra, y si el mundo entra, Israel será despertado. Eso es lo que Pablo dice, que por celo Dios llamó a los gentiles. Y por eso es que Pablo enseña en la carta de Romanos 11 que nosotros hemos sido injertados en su pueblo. O si no, Pablo hubiese dicho, hemos sido injertados en lugar de ellos, como Constantino lo puso. Cuando Constantino hizo la traducción de ese versículo Romanos, le puso el lugar, es decir, esto nos sirve y ahora nosotros reemplazamos a Israel. Y Pablo dice, junto a ellos, bebiendo de la savia del olivo. Si Pablo fuera un impostor, jamás hubiese dicho eso. Pablo, como figura sacrificial clave, aquí está lo más profundo que podemos ver. Pablo asume el rol del maldito para que el mensaje llegue a las naciones. No porque sea falso, sino porque alguien debía cargar con la fractura. En ese sentido, su frase, yo deseara ser anatema por mis hermanos, no es teología, es existencial. Es el lenguaje de que sabe que su nombre quedará manchado para que otros entren. Y eso encaja inquietantemente con el modelo del siervo sufriente. ¿Y los rollos de mal muerto? Los rollos atacan a un sacerdote impío, a un maestro de mentira, pero no dan nombres. No dice que era Pablo, no dan nombre, ojo. Muchos académicos dicen que se refieren a líderes asmoneos del siglo I. Uno de los mejores puntos técnicos para mostrar que Pablo no inventa el conflicto ya existía dentro del judaísmo. En la cueva 4 de Qumran es un documento halágico de Qumran, algunos preceptos, algunas obras de la Torá. Allí aparece la misma lógica de obras de la Torá, como marcadores de fidelidad y pertenencia. Esto se volvió crucial porque Pablo usa la frase equivalente en griego, erga nomou. Y la discusión académica nos habla que Pablo se refería a las obras de la ley como, algunos enseñaban que las obras de la ley te podían dar salvación. Y Pablo dice que las obras de la ley no te dan salvación, sino que tiene que ser por la fe en Yeshua. Hemos dicho que por qué Pablo fue llamado al impostor y hemos visto el propósito que Yahweh tenía para él. Y esto es bueno aclararlo, porque aquí viene el plato fuerte. Primer punto clave, Pablo no fundó una nueva religión, porque los académicos dicen que Pablo es el apóstol de los gentiles, sí, pero los académicos, la mayoría dan a entender que él fundó una iglesia o una eclesia. Y esto, hermano, relájese, póngase cómodo, porque aquí entramos en un punto clave, porque la mayoría de los pastores cree que Pablo es el fundador de la iglesia de los gentiles. En un concepto se puede decir que sí, pero en otros no. ¿Por qué? Porque él no fundó ninguna iglesia. Y vamos punto por punto. Amén. Pablo no fundó una nueva iglesia. Pablo nunca pretendió fundar el cristianismo como religión separada del judaísmo.
Él se entendía a sí mismo como fariseo, soy fariseo de fariseo, Hechos 23:6. Fiel a la Torá, Hechos 24:14. Parte de Israel de Dios, Gálatas 6:16. Cuando funda comunidades en Asia Menor, Galacia, Éfeso, Colosa, Filipos, Tesalónica, no funda iglesias gentiles desligadas del judaísmo, sino sinagogas mesiánicas donde judíos y gentiles adoraban juntos. Eso es la clave. ¿Qué funda Pablo? Sinagogas mesiánicas donde judíos y gentiles adoraban juntos a Yahweh. Veamos la evidencia histórica. ¿Guardaban el Shabbat las iglesias de Pablo? Atención, hermano, con esto, porque este es el argumento más potente que usted le puede decir a su pastor, a los que dicen que estamos judaizando y a los que dicen que con la iglesia cristiana nace con Pablo. Atención, please, con esto. Retenga y diga en su mente, grabando. Hechos de los Apóstoles, fuente primaria. En el libro de los Hechos es claro. En Hechos 13, 14 al 44, Pablo predica en la sinagoga, ¿dónde? En Shabbat, no en domingo, por si acaso. ¿Dónde predicaba Pablo? En una sinagoga judía. ¿Dónde predicaba? En Shabbat. Si él hubiese fundado una iglesia cristiana y decir, no, ya no predico más en una iglesia en la sinagoga, sino que ahora predicamos en cajales cristianas. No. Hechos 13, 14, Pablo predica en una sinagoga judía donde había judíos de sangre y gentiles. Eso lo dice Hechos 13:14. En Hechos 16:13, Pablo busca el lugar de oración en Shabbat. En Hechos vemos 17:2, Pablo conforme a la costumbre entró en la sinagoga. Dice, conforme a la costumbre, ¿entra a dónde? ¿A una iglesia cristiana? Entra en la sinagoga. Hechos 18:4, discutía en la sinagoga todos los Shabbat. Esto no es ocasional, es patrón de vida de Pablo. Testimonio de los padres de la iglesia. ¿Era la iglesia cristiana la fundadora del cristianismo? ¿Qué dicen los padres de la iglesia? Attention, please. ¿Qué dicen los padres de la iglesia? ¿Saben por qué, hermano, esto es importante que lo sepamos? Porque la mayoría de los pastores en la iglesia donde usted está cree que el cristianismo nace con Martín Lutero, otros dicen que con Pablo y que Pablo tenía razón cuando hablaba que él no era judío, que él era un pastor cristiano. Mira, veamos el testimonio de los padres de la iglesia del siglo I, antes del concilio de Nicea 325, donde ahí se cambia el Shabbat al domingo. Vamos, veamos. Aquí entramos en terreno histórico sólido. Ignacio de Antioquía, 110 DC. En su carta a Magnesios dice algo clave. Aquellos que vivían según las antiguas costumbres han llegado a una nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino viviendo según el día del Señor. Pero ojo, Ignacio escribe para diferenciar comunidades, no para describir una ruptura universal inmediata. Es decir, él sabía que los seguidores de Yeshua guardaban el Shabbat. De hecho, varios estudiosos como Barshishorchi señalan que Ignacio escribe contra grupos que seguían guardando el Shabbat, lo cual prueba que aún ellos guardaban el Shabbat. Epifanio de Salamina, en el siglo IV, habla de los nazarenos, descendientes directos del movimiento judeo-mesiánico de Yeshua y del hermano de Yeshua, Santiago. Ellos no rechazan, dice Epifanio, ellos no rechazan la ley, ni los profetas, ni la circuncisión, observan el Shabbat y las fiestas judías. Epifanio, Apanarión, capítulo 29. Estos nazarenos vivían en Siria y Palestina, Asia Menor, exactamente las regiones paulinas. Es decir, que aquí llegamos a la conclusión que Pablo predicaba en sinagoga, que predicaba sobre el Shabbat, predicaba sobre las fiestas, hermano, y que nunca, como se malinterpretó, odió la ley, ni hizo que la gente estudiara la Torá y que dijera que era maldición. Esos son interpretaciones que usan para decir que estamos judaizando. Esto es crucial. La práctica era continuidad, no ruptura. Es decir, en la práctica la iglesia primitiva no era cristiana, era judío gentil, judío mesiánica. Este punto es clave
para lo que estamos conversando. Los cristianos de Asia Menor, discípulos de Juan y de Policarpo, celebraban el Pesa el 14 de Nisan, ojo, donde lo celebramos nosotros también, como los judíos, no el domingo romano. Esto provocó un conflicto enorme con Roma. Policarpo, discípulo de Juan, el discípulo de Yeshua, Polícrates de Efeso, líder de las iglesias, ambos defendían la observancia del calendario bíblico. Polícrates escribió al obispo de Roma diciéndole: nosotros observamos el día exacto conforme al Evangelio y la tradición recibida. Esto quiere decir que la iglesia primitiva no era cristiana y que hay una disputa porque la iglesia cristiana romana católica empezó a celebrar el Pesach en un día que no era del calendario legítimo de Yeshua. ¡Wow! Eusebio, Historia Eclesiástica. Esto prueba que las iglesias de Asia Menor, fundadas por Pablo y Juan, seguían el calendario bíblico rabínico. ¡Wow! Entonces, ¿cuándo y por qué se rompe? En el siglo II al siglo IV crece la presión romana. El judaísmo es perseguido tras las revueltas judías del 66 y la del 135, donde Adriano, ¿no es cierto?, y el otro emperador rompen y persiguen y matan a todos los judíos. Casi 1 millón de judíos murieron, que es la mayor dispersión a nivel de Israel. El cristianismo busca distanciarse del judaísmo para sobrevivir, y aquí entran los pastores con teología griega. O sea que si un pastor gentil que no era judío, se le daba más preferencia al pastor que era gentil, porque solamente predicaba del Cristo, del iluminado. Ya no es el Yeshua, sino que es el Cristo, palabra griega, helénica. Entonces, los pastores gentiles, porque si tú eras un rabino, eras perseguido por el Estado, ¿podías tú estar en una cajal? ¿Podía un pastor judío, un roe judío, estar predicando en Asia si el imperio declaró a los judíos tortura, muerte? No puede celebrarse el Shabbat. Entonces, ahí nace la teología del reemplazo. Reemplazar a todo lo que tenga olor a judío y solamente hablar de un Cristo, que después Hollywood lo puso con ojos azules y rubio. ¿Qué tal? ¿Ah? Y de ahí nace con Agustín de Hipona la teología del reemplazo, donde Israel es totalmente sacado, reemplazado, y más encima arreglaron el versículo donde Pablo dice junto a ellas por el lugar de ellas. Es decir, esto ya no sirve y nosotros somos los que servimos. Israel ya fue quitado y nosotros seguimos y reemplazamos a Israel. Entonces, ¿cuándo y por qué se rompe? Lo estamos hablando. Punto clave, Constantino. El domingo se impone como día oficial. En el Concilio de Nicea 325 rompe definitivamente con el calendario bíblico, y en el Concilio de Nicea, el de Trento, se presenta un nuevo canon al rey pagano Constantino diciendo: estos 4 evangelios son los únicos inspirados, los demás a la hoguera, los demás anatemas. Dejaron afuera Yeser, dejaron el evangelio hebreo de los nazarenos, dejaron el evangelio de Tomás afuera, dejaron el evangelio de Felipe, dejaron el evangelio de los 12 patriarcas, dejaron varios evangelios que circulaban en el tiempo de Santiago, lo dejaron afuera. Y Constantino dice: señores, quien tenga este canon se salva, pero cuidadito con que tengan otras Biblias, otros evangelios, porque van a ser quemados los evangelios y ustedes en sus casas con sus evangelios. Esa fue la orden. Entonces, el domingo se impone como día oficial, donde todas las iglesias cristianas celebran en domingo. ¿Ah? Y ahí sale la célebre frase de Nicea: no tengamos nada en común con esa detestable multitud judía. Carta a Constantino tras Nicea. Conclusión fuerte para esta enseñanza en esta noche. Sí, las comunidades paulinas originales guardaban el Shabbat y las fiestas del Eterno. Sí, el cambio vino después por razones políticas y eclesiásticas. No, Pablo no abolió la Torá ni el Shabbat.
si su mensaje fuese interpretado por Roma. Sí, su mensaje fue reinterpretado por Roma y filtrado, porque sacaron algunos versículos. Por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles tenían que haber puesto el martirio de Santiago, y el libro de los Apóstoles termina así en seco. ¿Por qué? Porque seguramente que ahí la vida de Santiago, la vida del Nazareno fue cortada, sacada. Pablo no fue un impostor ni un rupturista, sino un judío profundamente formado en una tradición apocalíptica similar, si no idéntica, a la de Qumran. Mira, Pablo estaba totalmente ligado a los esenios. Por eso que no pudo ser un impostor, o se hizo un impostor por amor a Israel, como ya lo dije. Veamos el contexto histórico, el judaísmo del segundo templo. La pluralidad del judaísmo. En tiempos de Pablo no existía el judaísmo, sino varios judaísmos. Ojo con esto. En el tiempo de Pablo existían los fariseos, los saduceos, los esenios de Qumran, los celotes y grupos apocalípticos y grupos gnósticos. Atención. Qumran representaba un judaísmo apocalíptico centrado en la lucha entre la luz y las tinieblas. El juicio final es eminente. La pureza comunitaria, la elección de un remanente. Esta es la doctrina de Qumran, de los esenios, donde Pablo bebió de esto. Esto encaja sorprendentemente con el lenguaje de Pablo. Veamos. Paralelos. ¿Por qué decimos que Pablo era un esenio? ¿Por qué? Attention please, con esto, que es importante. Porque esto los académicos lo sacan. Se hacen los tontos. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer que Pablo era un esenio, o que estudió ahí con los esenios. Paralelos y palabras que Pablo las sacó ¿de dónde? De los rollos del Mar Muerto. Hijo de la luz versus hijo de las tinieblas. En la cueva 1, Qumran, los hijos de la luz caminarán según la verdad. Pablo en 1 Tesalonicenses 5:5, ¿qué dice? Todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Ahí está. Dualismo ético de Pablo. Ambos usaban un lenguaje de espíritu versus carne, tanto los esenios como Pablo. Luz versus oscuridad, verdad versus engaño. Esto no es helenismo platónico, es dualismo judío apocalíptico escénico, del cual Pablo manejaba. La justicia imputada en Qumran, la justicia proviene de Dios por elección y pacto, no por mérito humano. Pablo retoma esta idea en Romanos y Gálatas. El concepto del nuevo pacto, Qumran habla de la nueva alianza en tierra de Damasco. Pablo, ¿de dónde fue? A Damasco. ¿De dónde vivía? En Damasco. ¿Por qué? Porque Damasco se le llamaba al oasis donde estaban en Qumran los esenios. Pablo habla del nuevo pacto en su sangre, 1 Corintios 2:25. El pacto que también esperaban los esenios. Ambos beben de Jeremías 31. Los 14 años de silencio. ¿Qué hizo Pablo en esos 14? Este es clave, hermano. Esto es clave para conectar a Pablo con los esenios. En Gálatas 1:17, Pablo sorprende cuando dice: no subí a Jerusalén, sino que fui a Arabia. Y esto es clave. Arabia Saudí moderna. Arabia incluía Nabatea, territorio donde estaba Qumran, es decir, territorio donde estaban los esenios. Muchos estudiosos, incluyendo G. Bernes y J. Murphy O'Connor, reconocen que Pablo pudo haber tenido contacto directo con las comunidades escénicas. Allí pudo profundizar su formación bíblica y donde saca todos los términos: hijos de la luz, hijos de las tinieblas, el término del pacto, la nueva alianza. ¿De dónde? De los esenios. ¿Qué tal? No es descabellado sugerir que Pablo conociera, incluso conviviera con el mismo maestro de justicia. Y lo hizo porque el maestro de justicia era Juan, Santiago, quien Pablo dijo que era columna de Jerusalén, como lo reconoció como columna. Ahí está. Pablo reconoce al hermano de Yeshua, Santiago. No confunda Santiago, el hermano de Juan, Zebedeo, el pescador. No, este es Santiago, el hermano de Yeshua, quien escribió el Evangelio de Santiago, el libro de Santiago.
Pablo como el impostor de los rollos. ¿Sí? ¿Puede ser? En los rollos se menciona un maestro de justicia, sacerdote impío, hombre de mentira. Algunos académicos modernos han especulado que Pablo, como ya lo hemos dicho, encajaría en esta figura, pero no existe ninguna identificación directa, solo paralelos temáticos. Tenemos toda la evidencia clara que Pablo era escénico. Esto sí que es una revelación tremenda. Pablo contra la Torá. ¿Se fue Pablo en contra de la Torá? ¿Cree usted que dijo que la Torá era maldición? Como los pastores dicen que Pablo, el amigo Pablo dijo que la Torá era maldición. Veamos los conceptos. Si los pastores pudieran saber esto, hermano, se unirían, dirían, wow, esto se nos fue ocultado. Si muchos pastores llegaran a entender esto, tendrían un mayor concepto, un mayor conocimiento y podrían entrar y reconocer que volver a la raíz hebrea es volver al original. Esto nos robaron. Esto nos robaron. Pablo se fue en contra de la Torá. Una relectura crítica de los textos polémicos. Vamos a ver textos polémicos del judaísmo del Segundo Templo. Vamos a ver los textos que usan los pastores para decir que Pablo se fue en contra de la ley y que nosotros estamos judaizando. Uno de los mayores errores hermenéuticos de la historia cristiana ha sido leer a Pablo fuera del contexto judío. Cuando se lee a Pablo fuera del contexto judío, entonces vienen problemas. Como si hablara desde una teología cristiana posterior que aún no existía. O sea, repito, uno de los mayores errores hermenéuticos de la historia cristiana ha sido leer a Pablo fuera del contexto judío. Si tú lees a Pablo fuera del contexto judío, o sea, si tú lo lees desde el punto griego, helénico, ahí entras en confusión. Y ahí tú dices, yo soy cristiano. Como si hablara desde una teología cristiana posterior que aún no existía. Y esto es categórico. Cuando Pablo escribe sus cartas, escuche bien, no existe aún ni la palabra cristianismo como religión separada. Entonces, ¿cómo podemos decir que Pablo era el fundador de las iglesias cristianas? Repito, cuando Pablo escribe sus cartas a las iglesias de Asia Menor, no existe ahí ni siquiera la palabra cristianismo como religión separada. Se llamaban los del camino. ¿Y por qué los del camino? Porque a los nazarenos le llamaban los del camino. No existía Nuevo Testamento. Cuando Pablo escribe, no existe un Nuevo Testamento. Se estaban recién compilando el Evangelio, el más antiguo es 68, el Evangelio de San Marcos. Pablo no tenía el Nuevo Testamento en sus manos. No existe la teología agustiniana ni luterana. Existe un judaísmo plural lleno de debates internos. Por tanto, leer a Pablo como opuesto a la ley es una anatema, por así decirlo. ¿Qué significa realmente la ley en Pablo? Vamos, aquí está el punto clave. En griego, Pablo usa varias expresiones que han sido traducidas de forma uniforme como la ley, pero que en realidad apuntan a cosas distintas. Veamos. Nomos, la Torá como instrucción. Erga nomus, obras de la ley. Paradosis, tradiciones transmitidas. Dogmata, decretos humanos. Cuando Pablo critica la ley, no está atacando a la Torá de Moisés, sino el sistema de marcadores identitarios, las barreras étnicas que impedían a los gentiles entrar. Ataca las tradiciones humanas elevadas al nivel de mandamiento divino, y no era así. Eso es lo que realmente ataca a Pablo. No la Torá en sí, no la palabra, como lo han hecho creer los pastores. Esto está confirmado por el documento de Qumran en la Cueva 4, donde dice, obras de la ley se refiere a interpretaciones sectarias de la Torá, no a la Torá misma. Me explico. Los judíos decían, mesiánicos, que si ellos tenían obras o hacían las obras de la ley, tenían la salvación asegurada. Y Pablo dice que no es por las obras, por mucho que tú seas buenito, que tengas buenos frutos, eso no te salva. Y eso es el término de las obras de la ley.
que no se está refiriendo a la Torá o a la ley en sí, porque la ley es palabra de Yahweh. Pablo lo sabía. No puede ir en contra de su propia naturaleza divina. Veamos los textos más polémicos explicados uno por uno. Por ejemplo, cuando Pablo enseña en Gálatas 3:10, maldito el que no permaneciera en todas las cosas escritas en la ley. Aquí Pablo cita literalmente Deuteronomio 27:26. No está diciendo Pablo la ley es una maldición. Ojo, y esto es lo que los pastores ignorantes que no leen, que no se instruyen, enseñan. ¿Viste? Pablo aquí en Gálatas 3:10 dice, maldito el que no permanece en todas las obras escritas de la ley. Es decir, aquí Pablo no está diciendo que la Torá es una maldición, porque si fuera así, entonces estaría contradiciendo a sí mismo él y estaría contradiciendo el mensaje de Yeshua que él dijo, yo no he venido a abrogar la ley. ¿Ah? Yo no he venido a terminar con la ley. Yeshua dijo, yo no, sino a cumplirla, a embellecerla, porque yo soy la Torá, yo soy el Dabar, yo soy la Memra, yo soy el Logos. Ah, pero como a ti te enseñaron que la maldición de la ley de Pablo se refiere al Nuevo Testamento, mira qué anatema, mira qué tremenda contradicción, y muchos pastores van a tener que pedirle perdón de rodillas a Dios por esto, hermano, por la mala enseñanza que han tenido. Pablo aquí no está diciendo la ley es una maldición, sino confiar en la observancia perfecta como medio de justificación es imposible para el ser humano. Eso es lo que Pablo quiere decir. Es una crítica al legalismo de los judíos, no a la Torá. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Atención con esto. Cuando Pablo en Gálatas 3:13 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley, claro, se da a entender que la Torá es una maldición y que Yeshua ahora nos redimió de esa maldición de la Torá. No, esto no es lo que quiso decir Pablo. La palabra clave es maldición, que es katapá. En hebreo, Kelahat no significa Torá, sino la consecuencia del incumplimiento del pacto. Es decir, el pecado es la maldición, no la Torá. Pablo dice, el Mesías carga con la consecuencia del pecado humano, no que él vino a eliminar la Torá. Pablo está hablando de la maldición del pecado, no la maldición de la ley. Pues Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cuál es la maldición de la ley? El pecado. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. El pecado es maldición. Cristo nos redimió de la maldición del pecado, no de la ley, porque la ley es Él mismo, es el Dabar, la palabra. No estoy leyendo ningún libro, estos son los escritos que yo hago, en mi PDF que yo hago por si acaso. No estoy leyendo ningún libro. En Romanos 7, aquí tendría que haber una contradicción, porque si Pablo dice que la ley es maldita y que el Nuevo Testamento es maldición, entonces ¿por qué Romanos 7 él dice que la ley, que la Torá es santa, justa y buena? Pablo declara explícitamente, categóricamente, la ley, la Torá es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Romanos 7:12. Aquí destruye cualquier idea de que él desprecia la Torá. Amados, ¿se dan cuenta la mala enseñanza? ¿Se dan cuenta hasta dónde nos han llevado? Un pastor que enseña que Pablo enseñó que la Torá es maldición, ese pastor, que Dios tenga misericordia de ese pastor. Porque la Biblia dice, ay de aquel que añadiere o quitare las palabras de esta profecía. Y esos mandamientos están en la Torá, en los profetas, en los escritos y en Apocalipsis. Hay 3 advertencias. Entonces, si Pablo aquí dice que la ley es santa, justa y buena, entonces aquí se estaría contradiciendo con su enseñanza. Y para que ustedes vean, hermano, la gran mentira que nos han llevado y cómo todos no hemos comido, pero ya hemos vomitado esto, no hemos tragado literalmente esto, para hacer creer que nosotros estamos judaizando y que estamos en la raíz hebrea volviendo a la maldición de la ley. ¿Te das cuenta, hermano?
Dele un Baruch Hashem para siempre. Dígale ahí, levante sus manos y diga: gracias, Padre, porque tú me estás dando el conocimiento en esta noche de tu verdad. Levante sus manos al cielo donde quiera que esté y ponga ahí en el chat Baruch Hashem. Diga amén. Soy libre en Yeshua HaMashiach. Él nos vino, dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos pueden decir soy libre de la mentira? ¿Cuántos pueden decir soy libre de la mentira? Ahora entiendo, aleluya. ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos se gozan en esta noche? ¿Cuántos reprenden las mentiras heredadas por nuestros padres? El problema no es la ley, sino el pecado que opera en el ser humano. Gálatas 5. Pablo dice: no estáis bajo la ley. Texto clave. Pablo habla a gentiles que querían circuncidarse para ser aceptados como pueblo de Dios. Él responde: si os circuncidáis, Cristo de nada os aprovechará. Esto no es anti-ley, es anti-justificación por identidad étnica. Es decir, como el judío se circuncidaba, entonces aquí es algo más judío, es algo más por ser un judío israelita. Por eso la palabra no estáis bajo la ley, texto clave, Pablo habla a gentiles que querían circuncidarse para ser aceptados y que la circuncisión sea como un método de salvación. Y Pablo responde: si os circuncidáis, Cristo de nada os aprovecha. Esto no es anti-ley, es anti-justificación por identidad étnica. El conflicto real, identidad y pertenencia. Lo que Pablo combate no es la Torá, sino la idea de que solo los judíos observantes son el pueblo de Dios. Claro, esto es lo que está combatiendo. Que los judíos que observaban la ley, ellos eran los privilegiados, ellos iban a tener salvación. No, entonces Pablo corrige eso, que los pastores lo malinterpretaron a su manera. Pablo proclama algo revolucionario. La fe en el Mesías injerta al gentil sin necesidad de hacerse judío. Pablo dice: me hago judío al griego. Este es el verdadero significado, amén, de que Pablo no está combatiendo la Torá, no está anulando la Torá. Pablo proclama algo revolucionario. La fe en el Mesías injerta al gentil sin necesidad de hacerse judío. Claro, porque los gentiles decían: si me hago judío, si me circuncido, todo lo que es externo, voy a tener la salvación de Yahweh. Y no, Pablo enseña que no es así. Repito, Pablo literalmente está enseñando que la fe en el Mesías injerta al gentil. Hemos sido injertados, la fe del gentil injerta al gentil en el olivo y es parte de la savia del olivo. Esto lo vuelve controversial. ¿Por qué entonces parece tan duro Pablo aquí? Porque está peleando una batalla teológica gigantesca. Pablo aquí, hermano, por eso que entendemos, hermano, imagínate cómo Pablo tiene que corregir él solo todas estas tendencias de justificación por las obras de la ley, porque se circuncida, porque él hace buenas obras, ya cree que es salvo, ya cree que es del pueblo de Israel. Pablo corrige todas esas cosas, hermano. Pablo elige, mira, ¿por qué está peleando una batalla teológica gigantesca? Aquí Pablo está peleando, obviamente, lo que estamos diciendo, una tremenda batalla gigantesca. Si la salvación depende de convertirse en judío, el evangelio queda limitado. Pablo sabía, si la salvación depende de convertirse en judío, entonces el evangelio queda limitado. Si depende de la fidelidad en el Mesías, las puertas se abren a las naciones. Pablo elige lo segundo, sin abolir la Torá, sino reinterpretándola desde el Mesías. Conclusión, Pablo no abandona la Torá, la reinterpreta desde el Mesías mismo. La lectura justa y equilibrada es esta. Pablo no abolió la ley no fue abolida, sino reinterpretada a la luz del Mesías. La Torá no fue descartada, sino cumplida y profundizada. El conflicto no fue la ley versus gracia, sino Torá como identidad étnica versus Torá como revelación universal.
Pablo no rompió con la Torá, rompió con la idea de que la Torá podía ser usada como un muro de exclusión. Su lucha no fue contra la ley, sino contra su mal uso de ella. Es por eso que al entender esto, podemos tener clara la película de que Pablo se hizo judío, griego al griego, impostor al impostor, por amor a Israel. Imagínate las revelaciones que Pablo tiene de los gentiles. En Romanos 11 él sabe que Dios endureció a Israel para que los gentiles entraran. Misionero a las naciones, sí, repito, si Pablo no hubiese tenido este llamado, que fue por orden divina, el mensaje de Yeshua nunca hubiese salido de Jerusalén. Pablo sabía que Yeshua había dicho, id y hacer discípulos a todas las naciones. Pablo piensa en las naciones. Los esenios, Juan, el hermano de Yeshua, piensa en Jerusalén. Pero Pablo fue llamado a los gentiles. Es decir, lo que tenemos que entender es que es un plan perfecto y divino de Yahweh. En Jerusalén Dios prepara un grupo de la línea de Melquisedec para que el mensaje de Yeshua sea puro y santo, para que cuando viniese el Mesías tuviese la mejor universidad del mundo, donde el mismo maestro de justicia era descendiente directo de Melquisedec, sacerdocio del rey de justicia, donde la manera de hablar, la manera de comunicarse, la manera de vivir, la manera de comer, los baños rituales, todo apuntaba a una transformación completa del ADN. Por eso que Yeshua habla del nacer del agua, nacer del espíritu. Eso ya los esenios lo sabían. Es por eso que este mensaje fue tapado por la Iglesia Católica, fue tapado por la escuela de los jesuitas. ¿Por qué? Porque no es un templo que esclaviza a la gente. Es un mensaje que se había perdido. Es el mensaje del primer Adán con su cuerpo glorificado, hecho a imagen y semejanza de Yahweh. Es decir, esto fue profetizado en Jeremías 31. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Quién es el agua limpia? La palabra es Yeshua. Por eso que ellos profetizaban, se anticipaban al agua. Yeshua, Siloé quiere decir el enviado. Por eso que ya no es el ángel que sana de las aguas, sino que es el mismo Yeshua que está sanando. Porque es el logo, es el agua viva. Mujer de tu interior, la mujer tenía una religión, tenía el monte de Abraham, tenía el pozo de Jacob, tenía 5 maridos y 6 maridos, 6 iglesias, 6 congregaciones había pasado la mujer, pero frente de ella estaban los ríos de agua viva, estaba la transformación del espíritu, estaba la transformación del ADN. Es decir, cuando Yeshua entra, cambia tu ADN, cambia tu mente, cambia tu corazón, y de ahí que viene la palabra poderosa, de modo que si alguno está en Yeshua HaMashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabes tú que el poder de Yeshua a través de su Ruach HaKodesh puede cambiar tu neurona, puede cambiar tu molécula, puede cambiar tu ADN, santificar tu ADN, volverlo al original? Eso es lo que es el Evangelio, las buenas noticias, que el poder de Yeshua, su poder, su palabra, entra en el hombre y lo transforma, lo restaura, lo glorifica su estado original. Por eso que el hombre ya no quiere tomar, por eso que ya no quiere ir a fiesta, por eso que ya rechaza los vicios, rechaza la prostitución. ¿Por qué? Porque ahora es nueva criatura, porque el poder del Espíritu Santo lo transforma por completo. Y eso no lo puede hacer un psicólogo, eso no lo puede hacer una ideología, eso no lo puede hacer un gobierno, eso lo hace el poder de Yeshua. Por eso que Zorobabel decía, no es con ejército, no es con espada, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Wow. Es la transformación que los esenios predicaban. Por eso que fueron muertos. Por eso que los nazarenos fueron perseguidos. Porque ellos sabían que cuando Yeshua venía, Él transformaba el ADN del ser humano. Ese es el mensaje que se ha perdido. Y ese es el mensaje que tenemos que gritarlo a voces. Que ahora en Yeshua HaMashiach, en la fe de Él, cuando hay arrepentimiento genuino, cuando hay una humillación
genuina, cuando hay un quebrantamiento, arrepentimiento, un techubá, entonces ahí desciende el poder del Espíritu Santo en el hombre. Y esto es para todos, no es solamente para Israel, no es para un grupo como los esenios, no. Ahora el mensaje es para todos, aleluya, para todo aquel que en él crea, todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Que el Padre nos está volviendo al original de todo. El propósito del Padre es sanar nuestro ADN. Lo principal, nuestro ADN. Descalcificar la glándula pineal, que es el trono del discernimiento, donde el Espíritu Santo se sienta a gobernar. Porque quizás puede estar sentado el cachúo, quizás puede estar sentado el padre de mentira dirigiendo tus sentimientos, tus emociones. ¡Ay de mí! Nadie me quiere, todos me odian. Ahí está Satanás diciendo: sí, sigue, nadie te quiere, todos te odian, ¿verdad? Sí, don Sata, sí, tiene razón, todos me odian, me quiero matar, me quiero suicidar porque nadie me ama. Y ahí está en la glándula pineal Satanás sentado ahí, gobernando tus sentimientos, gobernando tus emociones. Ni tú misma te sabes gobernar. Pero cuando viene Yeshua, en su amor y en su misericordia, en momentos críticos donde ya no puedes más, ahí viene con su amor, te toma como la oveja que deja las 99 en el aprisco y se va en busca de la descarriada, en busca de la que se perdió, y llega y la encuentra temblando, dice, la encuentra gimiendo, dice, y la toma en sus brazos y vuelve a la casa de Israel. Esa oveja es la casa perdida de la casa de Israel, ese Efraín somos nosotros. Hemos estado perdidos adorando imágenes, creyendo que la iglesia es la que salva. Hemos creído que la ideología cristiana, la ideología católica, testigos de Jehová, hemos creído que ellos son los salvadores. No. Yeshua mismo viene por ti. Yeshua mismo dice: de tu interior correrán ríos de agua viva, porque el Padre anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si has entendido el mensaje, dale gloria al Padre. Si has entendido el mensaje, es que igual el Padre en su misericordia, y esto lo digo con mucho respeto, y esto lo digo con mucho honor también, porque yo vengo de ahí. No es que odiamos a los cristianos, no es que estamos en contra de ellos, porque usted y yo nos hemos convertido en una iglesia cristiana, o una iglesia pentecostal, una iglesia asamblea de Dios, luterano, en fin, de ahí hemos venido. Y no podemos morder la mano que nos dio de comer. En forma responsable y prudente tenemos que decir, sí. Cuando Pablo habla que los gentiles tienen que entrar, y Israel va a tener celo, pero también Pablo dice: no te jactes tú, que eres la rama, porque si Dios castigó al olivo, espérate lo que te puede hacer a ti. Pablo dejó bien claro eso. Pero tenemos que entender que Dios permitió la entrada de nosotros, que entramos con verdades a medias, sí, pero entramos. No entramos con toda la herramienta, nos ha costado, sí, pero igual Dios tuvo misericordia y amparó a esos pastores que entregaron sus vidas en diferentes países como misioneros para que el mensaje de Yeshua fuese predicado, y agradecemos eso. Porque no quiero tú, pastor o hermano, que todavía no entiendes o no has entrado a la raíz hebrea, no quiero que pienses que nosotros estamos en contra de ustedes. No, yo he venido de ahí, yo nací en un lugar cristiano, nací con un padre evangélico cristiano, una madre misionera. Mi padre es un fundador misionero de varias iglesias en Bolivia, en Paraguay, en el sur de Chile. Yo vengo de un padre netamente evangelista y misionero, que lo entregó todo, que abandonó su casa, hasta sus hijos, te lo digo yo de corazón. Y te pido perdón en esta noche si quizás estás entendiendo esto o queriendo entender nuestro mensaje. Y te pido perdón si has pensado de que estamos en contra de ti, pastor evangélico, contra de ti, hermano pentecostal. No, hermano. Solamente hay un celo de querer ser mejor. De que la Biblia dice: el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así vamos nosotros. Hemos tenido que reaprender
Pero no odiamos a los evangélicos, no. Oramos para que ellos vuelvan al camino. Oramos para que ellos vuelvan a la senda antigua. Por eso que Jeremías dice, paraos en los caminos y ver cuál sea el camino bueno. Jeremías dice, volver a las sendas antiguas. Y Pedro, cuando desciende el Ruach HaKodesh en Pentecostés, en Shavuot, Pedro dice, esto es la restauración, tiempos de refrigerio, donde vendrá una restauración. Y esta es la restauración, que los padres de la iglesia la taparon, que la iglesia católica se levantó como gloriosa, majestuosa, con un mensaje que esclavizaba, con un mensaje que te hizo creer que el Papa era Dios en la tierra, Vicario Filis Dei, con un mensaje de que si tú no hacías la liturgia y tú no pertenecías a esa iglesia católica, no eras nada. Eres un hereje prácticamente. Y muchos murieron por eso, en la Santa Inquisición. Sí, así es. Muchos murieron. Hemos salido de esa esclavitud del dogma. Nos metieron dogmas, nos atraparon con el dogma. Y es increíble que todavía ese dogma está dentro de las iglesias cristianas. Pero amamos a las iglesias cristianas, porque de ahí hemos venido nosotros. Amamos a los pastores, que como pueden algunos, igual le sirven a Yeshua. Que como pueden algunos, con falta de dinero, igual tienen su iglesia en la cima del cerro, de Playa Ancha, de Cerro Alegre, de tu cerro en tu nación. Benditos son esos pastores que tienen esa casita humilde, que se juntan, que leen la palabra, cantan alabanzas. Benditos esos pastores, que no están en la raíz hebrea, pero son benditos por el Padre, porque han sido fieles, porque han entregado todo por la causa de Yeshua. Benditos esas iglesias que no tienen techo, tienen un techo de paja. Benditos esos pastores en el África que se reúnen en un patio, en una selva donde están los leones. Ahí cantan, ahí alaban. ¿Cómo no bendecir a ellos? Es por eso que no quiero que tú entiendas que el pastor José Cuyo está en contra de la iglesia pentecostal, porque ahora se cree que él es el ungido. No. Somos barro en las manos del alfarero. No se entienda. Amemos, intercedamos para que muchos más suban de nivel. Aleluya. Que los pastores que años han evangelizado puedan ser más maduros en Yeshua. Y como decía Pablo, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud, a la medida del varón de Yeshua HaMashiach. Que seamos completos y encontremos el verdadero propósito como lo hemos encontrado nosotros en las cuevas de Qumran y en Yeshua mismo, autor y consumador de la fe. Amén. Ahí está. ¿Quién de cierto? Es necesario que el cielo lo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Yahweh por boca de sus santos profetas, que han nacido desde el tiempo antiguo. Es por eso que la transformación de nuestro ADN se puede, sí, y viene a través de la vida, de comer bien, hablar bien, de gobernar nuestros sentimientos, nuestras emociones a través del Espíritu Santo, de escudriñar la palabra, de vivir en santidad, de apartarse para Yahweh, apartarse del bullicio de la ciudad, apartarse de la adicción del Facebook, del TikTok, apartarse. Y por eso que el Shabbat, ahora entiendo por qué el Shabbat es Shabbat. Tiempo de descanso, tiempo de dejamos a un lado el celular, dejamos a un lado las telecomunicaciones, dejamos ese tiempo que le pertenece a Yahweh para amarle, servirle. Amén. Si tú en esta noche has llegado a este nivel, si tú en esta noche estás aquí y has escuchado este mensaje, dale gloria al Padre. Porque como dije hace unos días atrás, si estás aquí no es por voluntad propia, es porque el Padre te trajo. Si te gusta esto, es porque
Eres parte del remanente del cual Yahweh está llamando en los tiempos finales. Si el Shabbat para ti es una delicia, no es una maldición, es porque el Espíritu Santo está provocando eso en ti y Él te está llevando a la verdad. Porque Él vio momentos de confusión, porque Él vio momentos en que tú estabas buscando esta verdad y la has encontrado. Es por eso que si estás aquí en esta noche, es porque ya el Espíritu Santo estaba trabajando en ti y en tu familia. No importa si quizás tu esposo, tu hijo no te entienden, solamente ora por ellos. Solamente intercede por ellos y verás que la oración tiene poder de transformar a su tiempo y bajo la voluntad del Padre cuando Él quiera. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos has entregado tu palabra. Y oramos por los pastores. Oramos, Señor, por muchos, Señor, que no están aquí, pero estarán aquí con nosotros, Padre. Oramos por ellos. Tócales, Padre. Tócales de corazón, Padre. Bendecimos, Señor, a los pastores que trabajan, que tienen sus iglesias. Bendecimos a todos los pastores que te aman de corazón, Padre. Oramos por ellos para que vuelvan a las sendas antiguas. Te amamos y bendecimos tu nombre para siempre, papá. Gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, Padre. Te amamos y bendecimos tu nombre.